Un hombre rico solo quería una noche de amor con su cuñada virgen, pero terminó enamorándose. Por favor, comenta ahora desde qué ciudad estás escuchando esta historia, que aún te tocará el corazón con un asunto de familia millonaria. El Palacio de Rivas, a las afueras de Sevilla, se iluminó como si fuera el plató de una película antigua. Los candelabros brillaban sobre las mesas de mármol, los camareros pasaban con copas de vino tinto y los invitados susurraban entre risas y miradas calculadas. Don Esteban cumplió 70 años y la alta sociedad andaluza acudió en masa a homenajearlo, pero Javier Montero, el yerno predilecto, no pensaba esa noche en homenajes. Estaba de pie junto a la barandilla de la terraza, con una copa de brandy en la mano, los ojos fijos en una joven que hablaba con sus sobrinos cerca del luminoso jardín. Lucía, la hermana menor de su esposa, el vestido celeste parecía hecho para ella, resaltando su piel pálida y sus ojos marrones llenos de inocencia. No la había visto en años. Ahora, a sus 23 años, Lucía ya no era la niña tranquila que solía ser. Ella era una mujer, y sin darse cuenta, se había convertido en el centro de su atención. ¿Estás admirando el paisaje o algo más interesante? Marina apareció junto a él con su típica sonrisa controlada. Solo el jardín. Está bien atendido, respondió sin quitarle los ojos de encima a Lucía. Papá va a dar un discurso. ¿Vienes conmigo? Él asintió, pero antes de seguir a su mujer lanzó una rápida mirada más a Lucía, quien en ese momento le devolvió la mirada. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Él sonrió levemente. Ella se dio la vuelta, sonrojada. Eso fue suficiente para encender en Javier algo que llevaba mucho tiempo dormido, las ganas de conquistar. Durante la cena, Lucía se sentó al otro lado de la mesa. Javier no podía dejar de mirarla, ni siquiera entre brindis, discursos y música clásica. Noté cada gesto, cada vez que se tocaba el pelo, cada sonrisa nerviosa. Parecía fuera de lugar entre los invitados trajeados, y tal vez por eso era tan atractiva. Luego, en los jardines, Lucía caminó sola cerca de las fuentes. Javier la siguió con pasos silenciosos, como un cazador estudiando a su presa. La luna se reflejaba en el agua, y el silencio entre ellos solo era roto por el sonido lejano del violín procedente del salón. No esperaba verte tan diferente, dijo haciéndola girar de repente. Javier, me asustaste. Perdóname. Solo quería decir, estás hermosa esta noche. Muy hermoso. Lucía sonrió sin saber dónde poner las manos. El cumplido había llegado como un rayo caído del cielo despejado. Ella se rió, un poco avergonzada, y trató de disimular, pero Javier se acercó un poco más, cruzando una línea invisible entre la formalidad y el deseo. ¿Estás feliz de estar aquí, Lucía? Ella dudó. Antes de responder, la voz firme de Marina resonó desde lejos, llamando a Javier. Cerró los ojos por un segundo, irritado por la interrupción. Cuando la abrió, Lucía ya había desaparecido entre los arbustos, y en ese momento lo supo. Esta noche era solo el comienzo. 2 días después, el teléfono de Javier vibró con un mensaje inesperado. Lucía era sencilla, directa y casi ingenua como ella misma siempre había sido. Hola, Javier. ¿Podrías ayudarme a conseguir una pasantía en Montero Investimentos? Estoy terminando mi carrera de literatura, pero quiero ganar experiencia en un área que me reta. Releyó el mensaje 3 veces, con una sonrisa disimulada en los labios. El destino le había dado la clave perfecta para acercarse a ella, y esta vez con la excusa más pura posible: trabajar. No respondió de inmediato. Insistió en esperar hasta el final del día solo para parecer ocupado, por lo que escribió cuidadosamente cada palabra como quien elige el tono exacto de una invitación disfrazada. Por supuesto, Lucía, hablaré con mi asistente y veremos dónde encajamos. Será un placer tener cerca a alguien con tanta sensibilidad. La semana siguiente se presentó en la sede de la empresa en Málaga, con un maletín en la mano y los ojos brillantes de expectación, el pelo recogido de forma torpe, el vestido sobrio, pero Javier la vio como si fuera la única persona en aquel edificio de cristal y acero. La presentación al equipo fue rápida. Él se encargó de guiarla personalmente por el pasillo como si fuera una nueva directora, registrando sus ojos a cada paso la delicadeza con la que Lucía observaba el mundo que la rodeaba. La instalaron en una pequeña habitación contigua a la de él, algo inusual para los internos, pero nadie se atrevió a comentar. Javier tenía ese tipo de autoridad silenciosa que no necesitaba justificación.
Durante los días siguientes pasó frecuentemente por su oficina, unas veces para preguntar sobre el avance de un informe, otras simplemente para ofrecer café o comentar libros, siempre con esa sonrisa controlada que ocultaba todo lo que realmente pensaba. Lucía empezó a soltarse, escribía bien, sus ideas eran creativas y Javier empezó a elogiarla en breves reuniones, lo que provocaba miradas curiosas en la oficina, pero ella parecía ajena a los rumores. Hasta que una tarde lluviosa la llamó a su oficina. La luz del atardecer que entraba por las ventanas tiñó de dorado la habitación. Ella entró con una libreta, sin notar su mirada siguiéndola, como si observara una obra de arte a punto de ser tocada. ¿Alguna vez pensaste en ser parte del proyecto editorial de la empresa?, preguntó con voz tranquila, casi susurrada. Tenemos una nueva revista cultural en proceso de estructuración y me encantaría tenerte como asistente directo en el contenido. Ella sonrió sorprendida y dijo que nunca imaginó algo así tan temprano en su carrera, pero que le encantaría, y cuando se levantó para irse, tropezó levemente sus dedos. Tocaron su brazo por instinto, un toque rápido, pero lleno de algo que ambos sintieron, como si el aire cambiara de densidad. Por un segundo sus rostros estuvieron demasiado cerca. Él pudo oler su suave perfume, y ella sintió su mirada pesada, firme y cargada de intención. Pero antes de que pudiera pasar algo, sonó el intercomunicador, interrumpiendo con urgencia. En el momento en que Lucía se alejaba sonrojada, apretó el botón sin quitarle los ojos de encima. El señor Montero, su esposa, está aquí y quiere hablar con usted. Ya Lucía se quedó congelada en la puerta. Sus ojos no parpadeaban, pero dentro de él todo se movía como un torbellino. Javier cerró los ojos por un segundo, como si pudiera detener el tiempo y borrar esa voz del intercomunicador. Lucía seguía parada frente a la puerta. No sabía si irse o esperar un gesto de él. Él hizo una señal discreta con la cabeza. Ella entendió y se fue rápidamente, con los ojos fijos en el suelo. Marina entró como una tormenta disfrazada de elegancia, vestido ajustado, tacones altos, cabello recogido como una reina acostumbrada a controlar palacios. No sonrió, solo miró a Javier como oliendo la presencia de algo fuera de lugar. «Te busqué anoche en casa donde estabas», dijo sin rodeos. «Después de una reunión terminé durmiendo en Málaga», dijo con demasiada naturalidad. Caminó hasta la ventana mirando el horizonte de la ciudad. Su voz llevaba veneno enmascarado de encanto. «Curioso cómo te conmueve esta ciudad. Javier siempre está aquí últimamente, y con tantas becas jóvenes y hermosas alrededor. ¿Qué insinuación es esta, Marina?». Se giró lentamente, enfrentándolo con una sonrisa falsa. «Ninguna, solo una observación por supuesto». Después de unos minutos y unas palabras, Marina se fue, pero dejó en el aire la sensación de que algo se había percibido, incluso sin pruebas. Podía oler la tensión, él lo sabía, y era cuestión de tiempo antes de que actuara. En los días siguientes, Javier evitó largas conversaciones con Lucía en la oficina, pero cada vez que pasaba junto a ella, le dejaba una mirada, un gesto, un silencio cargado que la hacía sonrojarse y mirar hacia otro lado. Estaba poniendo a prueba los límites de su curiosidad e inocencia. El viernes por la tarde, la vio sola en la cafetería leyendo un libro. Se acercó a ella y le preguntó por el título. Empezaron a hablar de poesía española y de la pasión de Lorca por la muerte y el amor prohibido. Lucía hablaba emocionada con los ojos brillantes, y Javier solo podía imaginar sus labios diciendo su nombre. «Sales como si sintieras las palabras dentro de tu piel», dijo bajando el tono. «Eso es raro, y hablas como si supieras exactamente dónde duelen las palabras», respondió ella antes de darse cuenta del peso de lo que había dicho. Ambos se rieron, pero sus ojos permanecían firmemente fijos en un campo que ninguno de los dos podía explicar. Fue entonces cuando apareció Alejandro, viejo amigo de Javier, exmodelo, ahora relaciones públicas de la empresa. Su manera lúdica siempre causaba malestar en ambientes serios. «Entonces esta es la cuñada famosa», dijo mirando a Lucía con encanto burlón. «Javier, no me dijiste que contrataste una musa». Lucía se avergonzó. Javier frunció el ceño. Alejandro lo notó y se rió. «Tranquilo, hombre, fue solo un halago, pero esta chica va a hacer un trabajo duro». Lucía se levantó, tomó el libro y se fue con una sonrisa educada, pero visiblemente incómoda. Javier no dijo nada.
Solo observó cómo ella caminaba apurada, como si estuviera corriendo lejos de algo o de alguien. Esa noche Alejandro llamó a Javier después de unas copas y se rió de ello. «Amigo, estás jugando con fuego. ¿No te das cuenta que ella es diferente? No es como las demás. Y si no tienes cuidado, ¿terminarás quemándote lindo?» Javier no respondió. Solo se quedó en silencio, mirando al techo de su ático en Málaga y repitiendo una sola frase en voz baja, como si fuera un hechizo: «Mírame como nadie más me ha mirado». Y esa misma noche, en la habitación de invitados de la casa de don Esteban, Lucía abrió su laptop con el corazón acelerado y comenzó a escribir un correo electrónico que nunca pensó en enviar. Lucía estuvo días pensando si enviar o no ese correo. Las palabras iban y venían en la pantalla del portátil como ondas indecisas. Escribía, borraba, reescribía y al final solo le dio a enviar. Sin revisar en el asunto, solo escribió «gracias». Y en el cuerpo dijo que estaba disfrutando la experiencia, que se sentía inspirada por la empresa y que aún con las tensiones agradecía la oportunidad de aprender al lado de alguien como él. Firmó con el nombre simple de Lucía. Javier leyó el correo en el auto con su celular entre los dedos y una sonrisa en la comisura de sus labios. En el fondo sintió que no era solo un gracias. Había algo detrás de esas palabras, una delicadeza escondida entre letras y espacios, algo que le provocó más que alivio. La semana siguiente, aprovechó una conferencia del mercado inmobiliario en Granada para invitar a Lucía con la excusa de que podría observar de cerca el detrás de escena de un gran evento cultural con potencial de contenido editorial. Ella aceptó un poco vacilante pero halagada. Viajaban en el mismo auto, pero con respetuoso silencio. Él hablaba de proyectos. Ella escuchaba atentamente. Sus ojos se dirigían frecuentemente a la ventana, como si quisiera evitar mirarlo. Directamente, llegaron a la ciudad a última hora de la tarde. El hotel era encantador, discreto en el centro histórico en recepción. Hubo un problema técnico, solo había una suite disponible. Javier fingió sorprenderse, pero por dentro sabía que eso era un empujón del destino. Lucía no supo qué decir, pero terminó, accediendo siempre y cuando le prometiera que respetaría su espacio. La habitación era amplia, 2 habitaciones con balcón con vistas a la Alhambra. Ella fue directa al baño a darse una ducha. Él se quedó en el balcón con una copa de vino. Sus pensamientos se confundían entre el deseo y el control. Cuando salió envuelta en una toalla a buscar algo en su maleta, los ojos de Javier traicionaron su razón. Esa noche él la invitó a cenar al restaurante del hotel. Ella dudó y luego aceptó. Llevaba un discreto vestido rojo, pero eso la dejó con un brillo diferente. Se sentaron en una mesa de la esquina suave, música flamenca de fondo, velas parpadeando a unos centímetros del vino. Hablaron de libros, sobre viajes, de lo que significa amar de verdad y de lo que duele cuando amas demasiado. Las miradas se hicieron más largas y los silencios más densos cuando regresaron a la habitación. Ninguno de los dos quería ser el primero en entrar. Lucía abrió la puerta lentamente, pero se detuvo antes de pasar. «Javier, si entras tú primero, tal vez será mejor que duerma en el sofá», dijo en voz baja. «¿Y si no entro?», respondió. Ella lo miró a los ojos, y por un segundo no hubo sonido. No había viento, solo su respiración acelerada. Luego entró y no dijo nada más, y él se quedó allí en el pasillo. Sus puños apretaban su corazón como un tambor al otro lado de la pared. Lucía se apoyó en la puerta cerrada y murmuró algo que ni ella misma entendió. Fue entonces que su celular volvió a vibrar en su bolsillo, un mensaje corto sin identificación. Solo 3 palabras: «Ella es mía». Javier leyó el mensaje en silencio, con los ojos fijos, en la pantalla, como si las palabras quemaran algo dentro de él. «Ella es mía». 3 palabras frías, secas y peligrosas. No había nombre, no había contexto, pero sabía de dónde venía. No respondió. Guardó su celular, respiró hondo, miró la puerta de la habitación por donde Lucía había entrado minutos antes y sintió el peso del límite que estaba a punto de cruzar. Supo que después de esa noche nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente el café estaba en silencio. Ella evitó mirarlo. Él fingió estar concentrado en los correos electrónicos. Ambos sabían que había algo suspendido en el aire, algo que empezaba a tomar forma y que ninguno de los dos podía ocultar más. Regresaron a Sevilla en el mismo coche,
pero con un silencio diferente al del camino de ida. Ahora había tensión, deseo y miedo. Los pensamientos se atropellaban. Javier aceleraba más de lo habitual. Sus dedos tamborileaban en el volante. Lucía hacía como que dormía para no tener que enfrentarse. Marina los esperaba en la casa principal con una sonrisa forzada. La cena estaba servida, las velas encendidas, los vasos alineados. Recibió a Lucía con un fuerte abrazo y miró a su marido con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Algo dentro de ella ya había despertado. «¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó mientras servía el vino. «Rentablemente», respondió Javier sin levantar la vista. «¿Aprendiste mucho, Lucía?», preguntó Marina con voz muy dulce. «Sí, fue una experiencia intensa», respondió bajando la mirada. Por la noche, Marina entró en la habitación con pasos lentos y mirada atenta. Observó a su marido que hacía como dormir en el sofá. Se acercó y le susurró al oído: «¿Crees que puedes jugar con fuego sin quemarte, Javier?». Él no respondió, pero abrió los ojos lentamente mirándola fríamente. «Si tienes algo que decir, dilo rápido, Marina». Sonrió, se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Solo espero que tu nueva secretaria sepa nadar, porque aquí el agua es más profunda de lo que parece al día siguiente». Lucía llegó a la empresa y notó las diferentes miradas en sus ojos. Los compañeros que antes la habían tratado con amabilidad ahora susurraban a sus espaldas. Uno de ellos dejó caer un sobre en su escritorio sin decir nada. En el interior había una foto de ella con Javier cenando en Granada y en la parte de atrás una frase escrita con lápiz labial: «Cuida tu reputación». Sintió que el suelo desaparecía por unos segundos. Su corazón se aceleró. Su respiración falló. Miró a su alrededor tratando de entender quién pudo haber hecho eso. Nadie la miró directamente, pero todos sabían. Mientras tanto, Marina hablaba por teléfono con alguien que estaba fuera de la ciudad. Su voz era baja y controlada. «Quiero todo sobre esa chica, todo. Está tratando de destruir a mi familia». Y al otro lado de la línea una voz masculina respondió con calma: «Ya comencé la investigación, señora Rivas, y encontré algo en el registro civil que tal vez quiera verlo usted mismo». Lucía guardó la foto en el fondo de su bolso, como si también pudiera enterrar la vergüenza que sentía. Los pasillos de la empresa parecían más estrechos. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba, y cada mirada tenía un peso que antes no existía. Intentó actuar con normalidad, se centró en los informes, las tareas de lectura, pero la imagen de la cena con Javier y la frase escrita con lápiz labial seguía pulsando en su mente como una sirena silenciosa. Algo dentro de ella decía que esto era solo el comienzo. Javier notó la distancia y trató de invitarla a conversaciones rápidas para encuentros improvisados, pero ella lo evitaba con excusas ligeras. Estaba asustada, confundida, se sentía avergonzada por algo de lo que ni siquiera sabía si tenía la culpa. Ese martes lluvioso la llamaron para entregar un informe directamente a su oficina. El pasillo estaba vacío. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas le daba al ambiente una melancolía diferente. Cuando ella entró, Javier estaba parado en la ventana, con las manos cruzadas a la espalda. Dejó el sobre la mesa y se giró para irse, pero él habló en voz baja, casi un susurro. «No voy a fingir que no pasa nada, Lucía». Se detuvo, con la mano todavía en el pomo de la puerta, el corazón acelerado. «Yo tampoco sé qué está pasando, Javier». Se acercó lentamente. Sus pasos resonaban en el silencio de la habitación. Sus ojos evitaban los suyos, pero no aguantaron mucho cuando finalmente se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Todo quedó en silencio. Incluso la lluvia pareció desaparecer. Sin pedir permiso, sin promesas, la besó un beso tenso, contenido urgente, como si fuera prohibido y necesario. Al mismo tiempo, ella le correspondió sin pensar, solo se sentía a la deriva en algo mucho más grande que ella misma. El beso duró segundos, pero dejó marcas como si hubieran cruzado una frontera que nunca podría deshacer. Lucía primero se alejó, con el rostro en shock, los ojos llenos de culpa y deseo. «Eso no debería haber sucedido», dijo débilmente en su voz. Javier tocó su rostro suavemente, pero no dijo nada. Ella salió de la habitación sin mirar atrás. Él se quedó allí solo sintiendo el sabor del error y el placer al mismo tiempo. Esa noche, Marina fue a la oficina vacía, buscó en la sala de su marido.
Encontró la misma foto que le habían dejado a Lucía sobre la mesa y algo más. Una nota escrita a mano que reconoció de lejos era de su hermana. Respiró hondo, entrecerró los ojos y luego llamó al detective privado con voz firme. «Cuéntame ahora qué descubriste sobre los orígenes de Lucía. No quiero esperar más al otro lado de la línea». La voz del hombre dudó un segundo antes de responder. «Señora Rivas, lo que encontré cambia todo, pero tengo que demostrarlo en persona. El documento está protegido». El detective llegó a la mansión de Rivas una bochornosa tarde de jueves. Tenía una carpeta negra en las manos y el rostro serio. Marina lo recibió en el jardín y le pidió que se sentara cerca de la fuente, lejos de los oídos de los empleados. Él colocó la carpeta en su regazo y la abrió lentamente. «Lo que le voy a mostrar nunca fue registrado oficialmente, señora, pero logré acceder a documentos antiguos del Hospital San Ramón de Salamanca, año 1999, nacimiento nocturno, nombre de la madre Carmen Elena Rivas». Marina sintió que se le helaba la sangre cuando el nombre de la madre resonó como una campana lejana. El detective sacó una copia amarillenta y continuó. «El nombre del padre no está incluido, y en la misma semana se hizo un registro oficial donde se daba al bebé como hijo legítimo de Esteban y Carmen Rivas. Pero en realidad, el niño nació de otro hombre». Marina tomó el papel con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras, como si buscara algo que su mente ya temía encontrar. «Eso significa que Lucía no es la hija de mi padre». «Todo indica que no, señora, y hay una cosa más. Este niño fue registrado con otro apellido antes de ser cambiado, y ese apellido tiene una conexión con una familia que hoy tiene mucho poder económico». Al escuchar eso, Marina se levantó sin decir nada y caminó hacia el balcón con el papel en las manos, respirando entrecortadamente. No sabía qué dolía más, si la traición del pasado o el riesgo inminente de una verdad que destruiría el presente. Mientras tanto, Lucía caminaba por las calles de Córdoba, donde había ido a visitar una vieja librería. Encontraron un lugar tranquilo donde poder pensar, lejos de la compañía, lejos de Javier, lejos de la sombra de Marina. Compró un cuaderno nuevo y se sentó en un café de la esquina. Comenzó a escribir frases sueltas como quien intenta entenderse a sí mismo a través de las palabras. Javier, por su parte, pasaba el día en absoluto silencio. Evitaba las reuniones. Estaba encerrado en su oficina, revisando mentalmente cada gesto, cada elección, cada mirada que tenía con Lucía. Hasta entonces ya no sabía si era pasión, obsesión o simplemente la falta de algo que nunca tuvo con Marina. Por la noche fue a la quinta en Córdoba. Pidió que limpiaran el lugar urgentemente. Encendió las luces, preparó la chimenea, dejó respirar el vino y esperó. Ella respondió a su mensaje con un «ya lo pensaré», y supo que tal vez eso ya era un sí disfrazado. Ella llegó como a las 10 de la noche, con el pelo recogido, el abrigo largo, la mirada perdida. Él abrió la puerta y no dijo nada. Ella entró sin mirarlo y se fue directa a la ventana. «Solo vine porque necesito entender lo que pasa dentro de mí», dijo. Javier se acercó lentamente, colocándose detrás de ella tan cerca que podía escuchar el ritmo de su corazón. «¿Y tú qué sientes, Lucía?». Se giró lentamente, con los ojos llorosos pero firmes, los labios abriéndose para decir algo que tal vez cambiaría todo, y antes de que pudiera decir algo la puerta se abrió con fuerza y la voz de Marina cortó el silencio como un cuchillo. «Así que escuchen, los dos, porque lo que tengo para decir cambia todo lo que creen saber». Marina entró como un huracán, sus tacones golpeando el piso de madera, sus ojos rojos pero no de llanto, sino de furia y revelación. Javier dio un paso adelante. Intentó contener la explosión, pero ella levantó la mano sosteniendo el papel que temblaba entre sus dedos. «Lucía, de verdad quieres saber quién eres. Quieres saber por qué siempre te trataron como una sombra. ¿Quieres saber por qué mi madre nunca te miró a los ojos durante tanto tiempo?». Lucía retrocedió como si cada palabra fuera un empujón. Silencioso, sus ojos buscaron los de Javier, pero él también estaba perdido, sin entender. Marina tiró el papel sobre la mesa y continuó. «No eres mi hermana. En realidad no. Te criaron como si lo fueras, pero eres hija de otro hombre, y no de cualquier hombre». Se giró hacia Javier y soltó una sonrisa cortante. «Tu padre, Javier, el padre que te abandonó hace años, es el mismo que creó esta criatura que ahora deseas.
El silencio cayó como una bomba. Lucía quedó paralizada, sus labios temblando, sus ojos fijos en el papel que ahora ardía sobre la mesa sin llama, sin humo, pero ardiendo por dentro. No es eso. Javier tomó el documento con manos firmes, leyó cada línea. El nombre de su padre biológico coincidía con su apellido. Era imposible negar su mundo. Se estaba desmoronando en silencio. Todo lo que sentía ahora era sucio, era culpa, era ira. Marina se dio la vuelta y se fue sin decir nada más, dejando solo el sonido del portazo detrás de ella. Lucía cayó en el sofá con las manos en la cara, llorando apagadamente. Javier se acercó, se arrodilló frente a ella, pero no la tocó. No lo sabía, Lucía. Te lo juro por todo lo santo. Nunca hubiera dejado que eso sucediera. Pero ella ya no podía mirarlo. Había algo roto demasiado profundo, algo que tal vez no se podía reconstruir. Eso explica todo lo que sentí, y no entendí. Te sentí demasiado cerca, Javier, como algo que siempre estuvo dentro de mí. Bajó la cabeza y permaneció junto a ella toda la noche sin palabras, solo silencio, respiración y peso entre los dos. El día amaneció con una densa niebla, cubriendo los campos de Córdoba, como si hasta el mundo quisiera ocultar esa verdad. Lucía se fue de madrugada sin avisar, dejando solo una nota en la mesa. Necesito entender quién soy antes de entender lo que siento por ti y por Javier. Al doblar el papel y guardarlo en su bolsillo, escuchó el sonido de su auto conduciendo lentamente por el camino de terracería y no se dio cuenta que al otro lado de la calle, parado junto a un ciprés, había alguien observando todo desde lejos, el mismo hombre que le envió ese primer mensaje. Los días siguientes fueron borrosos. Javier no apareció por la empresa, apagó su celular, se aisló en la quinta de Córdoba donde todo había comenzado y donde ahora parecía haber terminado. Nada tenía sentido, no dormía, no comía, solo revivía cada escena, cada beso, cada palabra intercambiada con Lucía, como si pudiera retroceder en el tiempo y detenerlo. En Sevilla, Marina tomó el control. La empresa siguió funcionando, pero ahora tomaba decisiones en nombre de su marido ausente, organizaba reuniones, reformulaba equipos, daba entrevistas como si dentro no pasara nada. Su furia crecía a cada segundo como un veneno que no dejaba de extenderse. Lucía, a su vez, regresó a Salamanca y se alojó en casa de su padre, don Esteban. Aunque estaba enferma, notó un vacío en los ojos de su hija que nunca antes había visto. Ella no dijo nada, solo dijo que necesitaba mantenerse alejada, que necesitaba pensar, que necesitaba desaparecer en los pasillos de la mansión. Marina buscó en cajones, carpetas, archivos digitales, todo lo que pudiera exponer a Javier, todo lo que pudiera destruir lo que quedaba de la imagen perfecta que había construido a lo largo de los años. No aceptó perder, no aceptó ser traicionada 2 veces por su hermana y su propio marido. Una noche llamó a un viejo conocido del sector prensa, alguien que le debía favores, y le dijo con voz gélida: «Tengo una historia jugosa, escándalo de amor, traición entre hermanos. La quiero en todas las portadas, dentro de 48 horas, al otro lado de la línea». La periodista dudó, pero sabía que Marina Rivas siempre cumplió lo prometido y siempre exigió mucho después del silencio que acaba de decir: «Envíame los documentos». Mientras tanto, Javier le escribía una larga carta a Lucía. No la envió, solo la escribió, la rompió, la reescribió, la quemó, la guardó en el bolsillo. Caminaba por los campos como un fantasma. Tenía los ojos rojos, la barba larga, el cuerpo cansado, como si cargara algo más pesado que él. Una noche regresó a Sevilla, entró en casa sin avisar. Marina estaba sentada en el sofá con una copa de vino y un sobre en la mesa. La miraba como si estuviera mirando un espejo roto. «Ganaste, Marina. Ahora dime qué vas a hacer conmigo». Sonrió lenta y desalmadamente y respondió: «No es de ti de quien me voy a vengar, Javier. Es de ella». A la mañana siguiente, Lucía se despertó con un movimiento extraño frente a la casa, periodistas, micrófonos, cámaras, autos con logos de programas sensacionalistas. Miró por la ventana, con el corazón acelerado, la imagen de su propia foto con Javier, impresa en una revista sensacionalista, en la mano de un reportero, y en medio de la multitud un hombre con lentes oscuros. Observaba todo con los brazos cruzados. Era el mismo hombre que observaba desde la carretera,
el hombre que nadie conocía, pero que parecía saberlo todo de todos. Lucía retrocedió al ver los flashes invadiendo el jardín, los gritos, los micrófonos extendidos, los reporteros preguntando sobre incesto, escándalo familiar, promiscuidad. Intentó cerrar el telón, pero ya era tarde. Su imagen ya estaba pegada por todos lados. Su nombre ya no le pertenecía. Don Esteban trató de entender lo que pasaba. El periódico se le cayó de las manos. Sus ojos se llenaron de vergüenza y confusión. Lucía salió corriendo tratando de dispersar a los reporteros, suplicando respeto, pero mientras más hablaba, más los provocaba como buitres alrededor de un cuerpo herido. En ese mismo momento, Javier estaba frente a Alejandro en el viejo bar donde celebraban los logros. Ahora el ambiente era diferente. Javier era diferente. Ojeras profundas bajo los ojos, la postura de alguien que lo perdió todo y aún no entiende cómo. ¿Vas a dejar que esto pase? Javier se va a dejar terminar así. No sé qué hacer, Alejandro, todo lo que toco se vuelve ruina. Ahora Marina observó la transmisión en vivo desde su oficina con una leve sonrisa en los labios, sus dedos girando lentamente la copa de vino, como saboreando una victoria construida con precisión. Sabía que aún no era el final, pero sí el comienzo de la caída. Lucía se subió corriendo al auto, condujo sin rumbo, lloró sin emitir sonido. Tenía los ojos llorosos, el alma hecha pedazos. Se detuvo en la cima de una montaña, se bajó y caminó hasta el borde del acantilado. Miró al horizonte. El viento soplaba en su cabello, la sensación de que ya no quedaba nada en el suelo. Javier, al enterarse de la escena, corrió por la carretera volviéndose loco. Alejandro llamó una y otra vez sin respuesta. Lo único que pensaba era en llegar antes que nada. Aunque no sabía lo que se encontraría, su auto subió por la angosta carretera mientras el cielo se oscurecía amenazando tormenta. Cuando llegó solo vio el auto abandonado, la puerta abierta y las huellas dirigiéndose hacia las rocas. Corrió por el sendero, sus gritos resonaban entre los árboles. «Lucía, soy yo. Por favor, háblame. Dime dónde estás». Ella lo escuchó, pero no respondió. Estaba escondida entre las rocas, abrazada a sus rodillas. Su cuerpo temblaba no por el frío, sino por el miedo, la vergüenza, el dolor y algo aún más fuerte, una certeza que crecía en su interior como un secreto que no quería ser contado. En el momento en que Javier finalmente la vio correr hacia ella, un relámpago atravesó el cielo e iluminó algo que ninguno de los dos esperaba ver parado allí entre ellos. Un hombre alto con sombrero oscuro, el mismo de las gafas de sol, ahora sin disfraz, con un sobre en sus manos y una mirada que traía una revelación que nadie estaba listo para escuchar todavía. El misterioso hombre permaneció de pie frente a ellos sin prisa, con el sobre firmemente en sus manos, sus ojos oscuros fijos en Javier, quien se detuvo a unos pasos de Lucía, respirando pesadamente, sin entender si eso era otra amenaza o el fin de todas las respuestas. Lucía, aún sentada en las rocas, se levantó lentamente. El fuerte viento agitaba su abrigo. El cabello pegado a su rostro, mojado por las lágrimas, miró al desconocido y le preguntó con la voz entrecortada: «¿Quién eres?» «Alguien que debería haber hablado hace mucho tiempo», respondió y luego le entregó el sobre a Javier. Javier tomó el sobre con manos vacilantes y lo abrió lentamente dentro. Había una sola hoja vieja mecanografiada con un sello oficial y una firma reconocible. Era de su padre. Una confesión en un testamento escrito hace años, mantenido fuera del alcance de todos. Esta carta me fue entregada con la condición de que solo sería revelada si el nombre de Lucía aparecía en un escándalo público, explicó el hombre. El papel temblaba en las manos de Javier. Comenzó a leer en voz baja. Sus ojos se desorbitaban. Con cada frase el silencio alrededor era absoluto. Hasta el viento parecía haber detenido la revelación. Allí contenida destruyó todas las certezas y puso otra verdad en su lugar. En la carta decía que el padre de Javier nunca tuvo hijos fuera del matrimonio, que la supuesta paternidad de Lucía era un invento ideado por la madre de Marina Carmen para ocultar su adulterio con un diplomático francés. Lucía no era hija de Esteban ni de ningún Montero. Nunca fue su hermana. Javier nunca fue. Lucía volvió a sentarse, su cuerpo impotente. El llanto ahora era diferente, un grito de alivio, de ira, de liberación.
Miró a Javier con una mirada nueva, con algo que renacía allí como una llama que resistía la tormenta. Todo esto por culpa de una mentira. Marina, al otro lado de la ciudad, sintió algo extraño esa mañana, como si la victoria que tanto saboreaba se hubiera convertido en arena dentro de su boca. Recibió una notificación en su celular, un mensaje sin nombre con solo 3 palabras: no está. Javier ayudó a Lucía a levantarse, ambos todavía en silencio, pero ahora más unidos que nunca. Ella apoyó la cabeza en su pecho y se quedó allí escuchando su corazón latir rápidamente, como si él también intentara volver a la vida. Pero cuando volvieron a mirar, el hombre ya había desaparecido, dejando solo el sobre en el suelo y una duda aún mayor dentro de ellos, porque al dorso de la carta había un viejo recorte de periódico con una foto rota en la esquina inferior y un pie de foto que decía diplomático francés implicado en la desaparición de un recién nacido en Barcelona, 1999. Javier y Lucía regresaron a Sevilla. Al día siguiente el sol parecía más brillante, pero sus ojos aún llevaban sombras. La carta, el recorte, la desaparición del hombre. Todo estaba lejos de terminar. Lo que parecía un final era solo otro comienzo. Marina, al enterarse de que la bomba que lanzó había perdido potencia, se encerró en su habitación durante 2 días, ignorando llamadas, ignorando reuniones, ignorando todo excepto el silencio que lentamente la tragaba como un veneno sin prisas. Don Esteban llamó a Lucía para conversar en el jardín. Entre rosas viejas y fuentes olvidadas, tomó la mano de su hija y le confesó que hacía tiempo que conocía la verdad, pero optó por el silencio por cobardía, por temor a perder lo poco que le quedaba de su honor. Aunque no eras mi hija de sangre, siempre fuiste la única que llevó la verdad en ese apellido. Lucía lloró sin saber si era de agradecimiento o de dolor. Abrazó al anciano y le prometió que encontraría respuestas sobre su verdadero padre. Necesitaba entender de dónde venía antes de decidir a dónde quería ir. Javier, a su vez, decidió vender parte del negocio. Dejó Montero Investimentos, se lo dio todo a Alejandro, desapareció de los medios, desapareció de las cenas de los círculos que alguna vez lo idolatraron. Quería paz, quería un amor sin ruido. Los dos se reencontraron semanas después en una feria literaria en Toledo. Lucía estaba dando una charla sobre poesía e identidad. Javier la miraba al fondo del público sin decir palabra, hasta que sus miradas se encontraron y todo dentro de ellos se volvió a iluminar sin gritar, sin miedo, solo lo que aún ardía incluso después de todo. Comenzaron a verse en silencio, sin etiquetas. Caminaron juntos por las calles, sin hablar del pasado, como si pudieran empezar de nuevo, sin tener que explicar el camino. ¿Qué los llevó hasta allí? Cada toque, cada gesto llevaba algo que nadie más entendía. Pero mientras el amor nacía en secreto en el norte de España, apareció una nueva pieza, un nombre olvidado. Apareció en los expedientes de extranjería un francés desaparecido desde hacía 25 años. Cuyo rostro recordaba demasiado el contorno de lo que Lucía veía en el espejo cada mañana. Marina volvió a abrir una vieja carpeta de la oficina de su padre, documentos escondidos en cajas de vino, letras en francés, notas cifradas, nombres borrados y un diario de su madre con notas que terminaban abruptamente en una página manchada. Él regresó. Era la última frase escrita con tinta líquida. Lucía recibió un sobre en el correo sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro de un hombre en París, sosteniendo a un bebé en brazos. Detrás de la foto, una palabra simplemente «Fille», escrita a mano con tinta azul. Su hija Javier apareció en su casa esa misma tarde sosteniendo un sobre idéntico. Abrió la puerta, los dos se miraron y entendieron que lo que habían experimentado era solo la superficie de algo mucho más profundo. Porque arriba, en el balcón de un edificio vecino, alguien los observaba, binoculares en mano, grabadora encendida. Una voz susurraba en francés algo que nadie escuchó, pero que cambiaría todo una vez más.